Con alegría, con gozo, vamos a dar inicio a la reflexión de la ficha número 10 de este fichero de San Pablo, de las cartas paulinas. Vamos a iniciar, como siempre, con una invocación al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo Consolador, ven con tu fuerza y con tu poder, que sin herir ni violentar, ofreces en la conciencia el susurro de lo que es bueno y mejor, para bien de cada persona y de la comunidad humana. Ven sobre todo a lo más íntimo de nuestro ser, donde se experimenta la turbación, el sinsentido, la desesperanza, la tristeza, el desánimo, el dolor y las lágrimas secretas. Son tantos los que lloran sin que los mire nadie. Son tantos los heridos de la vida que se creen incurables. Son tantos los que piensan que no tiene remedio su dolencia. Danos consuelo, Espíritu Consolador. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La ficha número 10 del fichero de San Pablo lleva el título de Debemos sobrellevar las flaquezas de los más débiles. Está tomada de la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 1 al 13. Vamos a escuchar este pasaje con atención. Nosotros, los fuertes en la fe, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles, sin buscar nuestro propio agrado. Procure cada uno agradar a su prójimo, buscando su bien y su edificación. Porque tampoco Cristo buscó su propio agrado, sino como dice la Escritura, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para nuestra enseñanza, para que mantengamos la esperanza gracias a la constancia y consuelo que dan las Sagradas Escrituras. Que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener conforme a Cristo Jesús los mismos sentimientos unos con otros, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense unos a otros como también Cristo los aceptó, para gloria de Dios. Les digo además que Cristo se hizo servidor de los judíos, para dar cumplimiento a las promesas hechas a los patriarcas y demostrar así la fidelidad de Dios. Y para que los no judíos glorifiquen a Dios por su misericordia, como lo afirma la Escritura. Por esto te alabaré entre las naciones, y en honor de tu nombre cantaré. Y también dice, alégrense naciones, junto con el pueblo de Dios. Y además, alaben al Señor todas las naciones, y aclámenlo todos los pueblos. Isaías vuelve a decir, brotará la raíz de Jesé, el que se levantará para gobernar a las naciones, y en él las naciones esperarán. Que al vivir ustedes su fe en el Dios de la esperanza, los llene de toda alegría y paz, hasta desbordar de esta misma esperanza por el poder del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En la práctica, San Pablo el día de hoy nos está ofreciendo, una perla maravillosa, porque nos está hablando ya de las actitudes de aquellos que tratamos de seguir a Jesús y lo tenemos a Él como un punto de referencia. Comienza con ese versículo del capítulo 15, el versículo 1.
nosotros los fuertes en la fe debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles sin buscar nuestro propio agrado. ¿Tú te consideras fuerte en la fe o más bien débil en la fe? Porque si efectivamente, si eres fuerte en la fe y todos estamos llamados a ese camino, debemos entonces de irnos fortaleciendo para, como nos dice San Pablo, ir sobrellevando las flaquezas de los más débiles en la fe. El punto de referencia, San Pablo nos lo menciona, vuelve a ser Cristo, porque Cristo tampoco buscó su propio agrado, sino como dice la Escritura, los insultos de los que te insultaban cayeron sobre mí. Para nosotros es muy fácil pensar que convertirse en seguidor de Cristo es a veces tener actitudes sentimentales hacia Dios, ¿no? Y pensar que estar con Dios es simplemente tener cierto descanso y cierto alivio en el alma. San Pablo ya nos va encaminando a pensar que el servidor no es solo el que siente consuelo y paz en su alma, es el que sirve al igual que Cristo, el que se pone en el lugar de Jesús, con Jesús y en Jesús para servir a los demás. Y el servicio, aunque conlleva desde luego la alegría y el gozo, siempre guarda este lado de la tribulación y, como lo escuchamos el día de hoy, saber sobrellevar las debilidades de los demás. Es decir, servimos no solo en forma activa, no solo cuando tienes que hacer cosas, cuando ocupas tu tiempo, cuando tienes que leer, tienes que cantar, tienes que alabar, tienes que servir, tienes que organizar, catequizar, etc. Esa es la parte activa del servicio. Pero también viene otra parte, y lo escuchamos efectivamente en el versículo 5. La parte desconocida del servicio y que nos cuesta mucho trabajo es lo que menciona San Pablo, que el Dios de la constancia y del consuelo les conceda tener, conforme a Cristo Jesús, los mismos sentimientos unos con otros. Imagínate tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. En otras palabras, pensar, tener las convicciones, sentir como sentía Jesús. Y esto no nos lleva necesariamente a la actividad, sino más bien, como nos lo dice San Pablo, a la constancia y al consuelo. Porque te vas a encontrar con algunos hermanos que efectivamente van caminando también en la fe, pero a veces, se sienten atribulados, a veces se sienten cansados, se sienten desanimados, se sienten angustiados, y es donde tú necesitas ser constante con ellos, ser paciente con ellos, porque seguramente algunos de ellos te presentarán, por ejemplo, cómo se sienten atribulados y te contarán. Y es cuando tú necesitas ser paciente, consolarlos, animarlos, fortalecerlos para que sigan caminando en la fe. Pero esa también es solo una parte. Puede ser todavía más. Hay algunos hermanos que efectivamente también, van teniendo otro tipo de debilidades. Por ejemplo, cuando se habla mal de otros miembros de la comunidad, de la familia, cuando se da mucho a la crítica, cuando viven tal vez enojados, frustrados, cuando hay algo intranquilo en su propia alma. Bueno, tú como persona fuerte en la fe, no puedes unirte a ese concierto, ¿no?
sino más bien debes de buscar en ellos, de buscar para ellos y con ellos esa paz. Transmitirles también esa paz, transmitirles también esa tranquilidad, robustecerlos, animarlos a que sigan a Jesús. Y lo peor, desde luego que, como en el pasaje que acabamos de escuchar, puede suceder, y de eso nos da ejemplos el mismo San Pablo, dice que Cristo soportó los insultos de los que te insultaban, y esos insultos cayeron sobre mí, dice la Sagrada Escritura, refiriéndose a Cristo. Ciertamente, a veces tienes que sobrellevar las debilidades de los demás en carne propia. Tienes que sobrellevar las tribulaciones de los demás en carne propia. Es más, podríamos asegurar que si no eres capaz de sobrellevar las tribulaciones de otros en carne propia, los insultos de otros, las calumnias de otros, va a ser muy difícil que verdaderamente puedas seguir tú mismo a Jesús. Porque una de las condiciones de ser discípulo es también, en este sentido, sobrellevar las debilidades de los hermanos. De este modo, efectivamente, la palabra del Señor, la experiencia del mismo San Pablo, nos lleva a considerar que todo debe de confluir para alabanza y gloria de Dios. No se trata nada más de sobrellevar porque sí, no, sino que en todo ello se verá la gloria de Dios, tal como nos lo enseña nuestro Salvador. Efectivamente, Jesús supo sobrellevar las debilidades de otros, supo sobrellevar los insultos de otros, cargando con la cruz, dio la vida y fue glorificado por el Padre. De esa misma manera estamos llamados todos nosotros a ser glorificados con Cristo y servir de gloria precisamente al Padre. En este sentido, pues, la palabra del Señor por medio de la carta del apóstol San Pablo es muy aleccionadora para cada uno de nosotros. Servir no solo significa entonces hacer cosas, vivir activamente, catequizar, hablar, servir, ayudar, limpiar, no, sino también viene la otra parte, la que tal vez no nos gusta, soportar, animar, consolar, escuchar a personas que se sienten atribuladas, pero sin compartir a veces con ellos también, pues, las actitudes negativas, sino más bien cobijar, entender, comprender y conducirlos nuevamente a Jesús. Que esa sea especialmente nuestra actitud y que el Espíritu Santo nos ayude a ir discerniendo también lo que nos pide en la vida. Vamos pues a invocar la presencia de María Santísima, ella que durante su vida supo también comprender, animar, ayudar y lo sigue haciendo con nosotros, que efectivamente en este camino, en este mundo, también nos vemos sometidos a veces a las tribulaciones. Vamos a encomendarnos a nuestra Madre Santísima. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.